a comprender el concepto del Estado. Para comprender el concepto del Estado, lo primero que tenemos que entender y captar en nuestro conocimiento es el concepto de poder. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad que tiene una persona o que tiene una institución para hacer prevalecer en determinada relación su propia voluntad, sin importar la oposición de los otros. El poder es entonces esa capacidad que yo tengo para hacer prevalecer en determinada relación mi propia voluntad, o el poder que tiene una institución para hacer prevalecer en determinada relación su propia voluntad. A partir de la existencia del poder aparecen dos formas de poder. Una es el poder de hecho y otro es el poder institucional. En el poder usted debe comprender que hay dos elementos fundamentalmente. Quién es el titular del poder, que lo conocemos como gobierno, y quién es sujeto de ese poder, que lo conocemos como gobernado. La relación entre el uno y el otro, si está mediada por la imposición, estamos hablando del poder de hecho. En el poder de hecho no hay tranquilidad. En el poder de hecho se presentan fenómenos de violencia, porque la relación entre el gobernante y el gobernado está mediada por la imposición. Mientras que en el poder institucional, la relación entre gobernante y gobernado está mediada por el consentimiento, por la aceptación. Y es precisamente el poder institucional el que da nacimiento a lo que conocemos como el poder político, que va a fundar el concepto de Estado. El poder político es entonces la capacidad que le hemos dado a una persona o que le hemos dado a una institución para que ellos ejerzan ese poder en pro del beneficio de todos y de todas. Cuando una institución está dotada de poder político o una persona ha recibido el poder político de parte del pueblo y ejerce ese poder político para favorecer un interés particular o favorecer un interés individual, esa persona está incursa del fenómeno de la corrupción. Esa es la corrupción, subordinar el interés general al interés particular o al interés individual. Y ello es castigado penalmente y disciplinariamente. Una vez comprendido el concepto del poder político, podemos hablar del concepto del Estado. El Estado entonces es la forma como una sociedad se organiza políticamente, se organiza en torno a ese poder. ¿Para qué? Para que a través de esa organización se garanticen los derechos de todos y de todas, es decir, se garantice el interés general. Ese es el Estado, la forma como una sociedad está organizada políticamente. Muchos de nosotros hemos caído en la confusión de que el Estado es lo mismo que el gobierno. No, el Estado es la forma como se ha organizado políticamente una sociedad. El gobierno son las instituciones que hemos dotado de ese poder político para que en el contexto de esa organización garanticen el interés general y garanticen los derechos de todos y de todas. También se suele confundir el concepto de Estado con el concepto de país. No, el país es el territorio donde habita esa comunidad que se ha organizado políticamente dentro de un marco jurídico y que se ha sometido a un gobierno que tiene ese poder político para garantizar el interés de todos y de todas. También se suele confundir el concepto de nación con el concepto de Estado. Y es importante que entendamos que la nación es esa misma comunidad que está organizada políticamente y que conforma el Estado. Pero la diferencia con el Estado es que el Estado es la organización política de esa comunidad. La nación es el linaje cultural que compartimos los miembros de esa comunidad. Nación es cuando tú y yo nos colocamos la camiseta de la Selección Colombia, esa emoción que sentimos cuando gana nuestro equipo, ese elemento común, el linaje común es el que nos hace identificar como nación. Bueno, ahora que hemos comprendido el concepto de Estado, vale la pena que expliquemos ahora el concepto del Estado colombiano. ¿Para qué nos organizamos como Estado? ¿Y cómo nos organizamos como Estado? ¿Y cuál es la estructura administrativa de ese Estado colombiano?